Cordial saludo para todos, de parte de María Sofía Sánchez Pico y quien les habla Carlos Alberto Vicente. Hoy vamos a charlar un poco sobre esta categoría en la parte de bioprocesos especializados. Vamos a charlar más a fondo de lo que son los biopesticidas, que fue el tema que decidimos seleccionar en las categorías que se encontraban disponibles. Bien, ¿qué son los biopesticidas? Vamos a dar un poco, digamos, de una noción de la definición de qué son este tipo de productos. Entonces vamos a ver que los biopesticidas son unos productos derivados de materiales naturales. Esos materiales naturales son animales, plantas, bacterias y en algunos casos ciertos minerales. Estos biopesticidas pueden contener diferentes tipos de microorganismos, como pueden ser hongos entomopatógenos o bacterias, o también extractos vegetales. Uno de los más utilizados en la industria como extracto vegetal para el control de insectos es el extracto de NIM. Ahora bien, ¿para qué sirven los biopesticidas? Principalmente para dar solución a problemas de protección o sanidad vegetal ocasionado por plagas o enfermedades. Hay ciertas ventajas en el uso de los biopesticidas. Primeramente tenemos que no generan resistencia a los organismos que queramos, digamos, controlar biológicamente. Tampoco son tóxicos para el medio ambiente y digamos que en comparación con un producto de síntesis química, estos tienden a ser un poco más económicos, un poco más asequibles en el mercado. Estos productos tienen diferentes tipos o modos de acción. Pueden tener efectos repelentes, efectos atrayentes o insecticidas en este caso. Entonces, en la agricultura son utilizados, digamos, varios tipos de biopesticidas. Hay feromonas de insectos, hay feromonas de agregación, que en algunos casos uno coloca la trampa en campo y lo que hace es atraer tanto a machos como a hembras, así logramos un control, digamos, eficiente del artrópodo del insecto que queramos controlar. También hay extractos como el que mencionaba, el extracto de NIM, que tiene efecto insecticida, hay algunos aceites vegetales y botánicos, también hay reguladores del crecimiento vegetal, del crecimiento de los insectos, y en el orden de los biopesticidas microbianos tenemos bacterias, hongos, virus y también tenemos levaduras. Bien, el artículo que queremos compartirles en este momento se denomina fermentación de cultivos líquidos para la producción rápida de blastosporas tolerantes a la desecación de cepas de Beauveria bassiana e Isaria fumosorosa. Estos son hongos entomopatógenos ampliamente estudiados a nivel mundial para el control biológico de insectos y también de artrópodos. Bien, a manera introductoria, tenemos que los hongos entomopatógenos tienen un amplio espectro de acción. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que algunos hongos entomopatógenos son especialistas en algunas familias de artrópodos o de insectos, hay otros que pues van un poco más allá y que no se especializan puntualmente, sino que abarcan una amplia gama de órdenes. En este caso, por ejemplo, podríamos charlar de Beauveria bassiana y de Isaria. Entonces, estos entomopatógenos tienen un potencial para la producción en masa, es decir, se pueden fabricar, digamos, a gran escala. La producción también y la formulación de estos entomopatógenos puede llegar a ser clave para elaborar productos comerciales. Ahora vamos a ver más adelante el porqué. Hay una, digamos, particularidad acá en este artículo, y cuál es. Hay unos métodos que se utilizan actualmente en la industria de los biopesticidas y son esos métodos de producción. Tenemos por un lado la fermentación en sustrato sólido para conidios y una fermentación en cultivo líquido para blastosporas, que son similares a las levaduras, que es puntualmente, digamos que este caso. Algunos de los más utilizados, como lo mencionaba también, en la agricultura pueden ser cepas de Beauveria bassiana, tenemos también algunas cepas de Isaria, de Metarrhizium y de Lecanicilium. Como podemos ver en pantalla, esos son algunas de los géneros más utilizados. Por otra parte, también queremos comentarles algo sobre la sporulación en sustrato sólido. Esto tiene, digamos, unas características, y esas características, ¿cuáles son? Esas características en sustrato sólido, primeramente, requieren muchas semanas para fermentarse. Necesitan mucha mano de obra y tienen, digamos, una tendencia a contaminarse con mucha facilidad. Todo esto en qué se enmarca en unos altos costos de producción, principalmente por la duración. Mientras que con la tecnología de fermentación líquida, los costos de producción se reducen considerablemente. ¿Por qué? Porque es más rápido y porque también se pueden producir en ambientes controlados con condiciones estandarizadas.
El tiempo es muy corto en relación a la parte de los sustratos sólidos y la automatización del proceso es mucho más fácil. Entonces, esto lo convierte en un método más rentable para la producción de entomopatógenos. Como ya les mencionaba anteriormente, la amplia gama de artrópodos o de órdenes que pueden controlar hongos como Beauveria baciana y Isaria fumosorosea puede llegar a afectar trips, coleópteros, familias de curculiónidos, de algunos escarabajos que son, digamos, considerados como plaga en la agricultura, y también de lepidópteros en su estado larval o adulto. Entonces tiene una amplia gama de, digamos, de insectos que se pueden controlar, por lo menos con Beauveria baciana. Por la parte de Isaria fumosorosea, esta puede controlar mosca blanca. La mosca blanca, digamos que es uno de los problemas principales en cultivos que están bajo invernadero. ¿Por qué? Porque hay biotipos de mosca blanca. Por un lado tenemos a Trialurodes, digamos que por otro lado tenemos a Bemisia tabaci también, que son, digamos, biotipos de la mosca blanca que el control, digamos, si no hacemos un control oportuno, se nos puede complicar el tema bajo condiciones de invernadero. Entonces, vemos que Isaria, aquí vemos un ejemplo en la fotografía, puede colonizar de esta forma. Esto es, digamos, como el antes y el después de la aplicación de Isaria, de cómo se ve una colonia de mosca blanca. También puede controlar pulgones o áfidos, que se le conoce comúnmente, y también pues escarabajos. Bien, el objetivo de este estudio principalmente fue determinar el potencial de producción de blastosporas de aislamiento seleccionados de Beauveria baciana e Isaria fumosorosea bajo condiciones ambientales y nutricionales controladas para la producción rápida de altas concentraciones de blastosporas. En cuanto a la metodología, lo primero que se hizo fue seleccionar las cepas con las cuales se iba a trabajar. Entonces, para ello, se hizo un screening de 4 cepas de cada uno de los microorganismos, 4 cepas de Beauveria baciana y 4 cepas de Cordyceps fumosoroseas, tomadas de un banco biológico de Embrapa, en Brasil. Estas cepas habían sido previamente aisladas de diferentes hospederos y ya tenían una reconocida actividad entomopatógena. Adicionalmente, como control, se empleó una cepa de cada uno de los microorganismos perteneciente a un producto comercial empleado como controlador biológico. De esta cepa se hizo un banco de trabajo a partir del cual se prepararon los inóculos para todos los diferentes ensayos. La preparación de inóculos se hizo activando las cepas en agar PDA e incubándolas durante 2 a 3 semanas hasta obtener una buena esporulación. A partir de estas cajas se realizaron suspensiones de esporos con las cuales se inocularon cultivos líquidos que se mantuvieron en agitación constante y a una temperatura de 28 grados centígrados durante aproximadamente 3 días hasta obtener una concentración de 10 a las 6 plastosporas por mililitro. Este cultivo a esta concentración fueron los que se emplearon como inóculos. Posteriormente, para la producción del ingrediente activo, se realizó una fermentación líquida y se quiso hacer un diseño en un medio para probar la influencia de las fuentes de nitrógeno en la producción de blastosporas. Para esto se probaron 2 fuentes de nitrógeno, caseína y harina de semilla de algodón, ambas por su viabilidad en el uso industrial, teniendo en cuenta los costos y la disponibilidad de estas como materia prima. Se monitoró la producción de biomasa tomando muestras diarias de la fermentación, y estas muestras se filtraron y se pusieron a secar para medir el peso seco como parámetro de biomasa. Una vez transcurrido el tiempo de fermentación, se separó la biomasa mediante un proceso de filtración y a partir de esta filtración se obtuvo una especie de torta, la cual fue secada y almacenada a condiciones de refrigeración. Esta torta, durante su proceso de desecación, se monitoreó la actividad de agua y la humedad residual remanente y esto permitió también evaluar la estabilidad del microorganismo y su capacidad para soportar estas condiciones de desecación, las cuales serían las que se emplearían en procesos de formulación. Para esto, lo que se hizo fue monitorear la viabilidad mediante el cálculo del porcentaje de germinación. Entonces, este ensayo del monitoreo de viabilidad, lo que hicieron fue tomar una muestra de este concentrado seco, rehidratarla en un
cultivo en un medio nutritivo líquido y tomar una muestra transcurridas 24 horas y cuantificar 200 propágulos, 200 blastosporas, y estas blastosporas, cuántas del 200%, que sería el 100%, cuántas fueron capaces de producir un tubo germinal tras 24 horas. Y este número de esporas que fue capaz de producir un tubo germinal arroja un número que es el porcentaje de germinación. Este monitoreo se realizó durante 13 meses y se realizaron gráficas para evaluar la estabilidad de los microorganismos a estas condiciones de almacenamiento. Otro factor importante en el momento ya de producirlo como un producto comercial. Adicionalmente, una vez ya se seleccionó la cepa con la cual se obtuvo una mejor producción de biomasa y el medio nutritivo a través del cual se obtuvo una mejor estabilidad de las blastos, se quiso evaluar ese proceso de producción versus la producción de esporas en arroz, que es uno de los métodos tradicionalmente empleados para la producción de estos microorganismos. Y quisieron comparar la virulencia de ambos propágulos. Para ello lo que hicieron fueron hacer ensayos con larvas con ninfas de mosca blanca y se evaluó el cálculo de la dosis letal mínima y se compararon también los tiempos de acción de ambos propágulos para ver durante un tiempo determinado cuántas ninfas sobrevivían y quién tenía un tiempo de acción más rápido. En cuanto a los resultados que se obtuvo, entonces se obtuvo en el caso de Beauveria baciana que todos los microorganismos tenían una mayor producción de biomasa al ser producidos usando la harina de algodón como eh, fuente de nitrógeno en comparación con la caseína. Se obtuvo una mayor producción de biomasa en todos los ensayos. Respecto a Cordyceps fumosorosa, también se observó en términos generalizados esto a excepción de dos cepas, la control y la 1364, la cual obtuvo una mayor producción de biomasa con la caseína. Entonces, esto también demuestra que es importante hacer este ensayo para cada una de las cepas, porque a pesar de que sean el mismo microorganismo, pueden tener condiciones de crecimiento diferente y rendimiento diferente. Adicionalmente, se observó que la cepa con la que, a partir de esto también se seleccionó con cuál cepa se podría tener una mayor producción. Entonces, en el caso de Beauveria baciana fue la 14, la 1432 y en el caso de Cordyceps fumosorosa fue la 1228. Y esto permitió también saber con cuál microorganismo se iban a seguir realizando los siguientes ensayos. Respecto a la estabilidad, se observó que cada cepa también se comportaba de una manera diferente y en algunas de ellas no había ninguna diferencia en cuanto a la fuente de nitrógeno y la estabilidad. Sin embargo, habían otras en las cuales este sí era un factor determinante y se podía obtener una diferencia de hasta un 30% de porcentaje de estabilidad en el tiempo con el medio de nitrógeno empleado. En todas las cepas, cuando se usaba harina de semilla de algodón como fuente de nitrógeno, se obtenía una mayor estabilidad en el tiempo. Respecto a los ensayos de virulencia, lo que se observó fue que cuando se producían blastosporas, estas tenían un 78% más de virulencia en el caso de Beauveria baciana y un 41% más de virulencia en el caso de Cordyceps fumosorosa. Y esto es muy importante porque también permitía ver la viabilidad de la producción de blastosporas como ingrediente activo en lugar de esporas. Y esto es aún más relevante teniendo en cuenta que los tiempos de producción también eran menores, ya que solo eran de 3 días. También se observó que este tipo de propágulos eran 25% más rápidos en el efecto
de control biológico y en empezar a matar o dañar las ninfas de mosca blanca. Finalmente, en cuanto a las conclusiones de la presente investigación, estos resultados respaldan el potencial para la producción comercial de blastosporas de Isaria fumosorosea y de Beauveria bassiana, utilizando procesos de fermentación de cultivo líquido apropiado. También se identificaron sustratos nutricionales de bajo costo que favorecen la formulación de altas concentraciones de blastosporas de Beauveria bassiana e Isaria fumosorosea en una fermentación corta de 2 a 3 días. Seguidamente, un alto porcentaje de blastosporas de Beauveria bassiana e Isaria fumosorosea sobrevivieron al secado y permanecieron viables durante largos periodos de tiempo cuando se almacenaron durante 4 grados centígrados y fueron más eficientes que los conidios para infectar y matar a las ninfas de mosca blanca. Por último, el desarrollo de un método de producción de cultivo líquido para blastosporas estables y eficaces de Beauveria bassiana utilizando la fermentación de cultivo líquido debería facilitar el desarrollo comercial de estos entomopatógenos al reducir los costos de producción y permitir su fabricación a gran escala de un propágulo de biopesticida superior. Estas son las referencias. Muchísimas gracias por su atención.